Hoy es 28 de febrero y me dispongo a iniciar un proyecto fotográfico para capturar imágenes del martín pescador en su medio natural. Empezamos. El martín pescador es un ave que está siempre ligada a los márgenes de zonas acuáticas. Se le puede ver también en estanques de parques o en el medio marino, donde también es muy frecuente, en albuferas, pero tiene una especial predilección por los tramos medios de los ríos, que es donde le encuentra los taludes arenosos en los que puede criar, y encuentra también zonas remansadas donde se llena de peces pequeños que no quieren ser devorados por los mayores, que están en zonas más profundas, y entonces es donde él busca las típicas perchas desde las que se lanza a pescar. Entonces, conociendo estos hábitos, estos días pasados he estado haciendo una exploración por las inmediaciones de Oviedo, por el curso medio del río Nalón, y me ha parecido localizar a una pareja de martines pescadores, tanto al macho como a la hembra. Quizás se trate de una pareja ya formada. Estas aves crían en el mes de mayo, donde buscan un talud arenoso, excavan un túnel y ponen de 4 a 10 huevos, y bueno, se habla de que a veces pueden realizar una segunda puesta o incluso una tercera. Yo eso francamente no lo sé. Lo que sí voy a hacer es bajar ya con mi equipo fotográfico a esta zona que he explorado, intentar capturar las primeras imágenes y analizar la posibilidad de instalar un hide, de bajar con la silla hide y por supuesto también de emplear el fototrampeo. Bueno, a pesar de este día de viento casi huracanado, muy molesto para la fotografía, he logrado, con ayuda del objetivo zoom, dos fotografías que, bueno, es más de lo que me esperaba en un principio. Esta mañana me he bajado al río con mi silla hide, que no es otra cosa que un aguardo portátil y muy cómodo, que me va a servir para intentar lograr algunas imágenes de los martines. Ahí está uno. Ahí está uno. Voy a grabar. Finalmente, solo en una ocasión, se ha animado uno de los martines a bajar a la percha donde yo lo estaba esperando. Pero el autofocus de la cámara y mi horrible visión de cerca me han jugado una mala pasada, y el caso es que en la imagen está enfocada la parte posterior y no la percha donde está el ave, que es de lo que se trataba. De cualquier manera, esta comprobación era totalmente necesaria. Ahora ya sé que con el aguardo solamente no me van a tolerar y que eso me ha de implicar montar un hide de carácter más o menos permanente. Creo que también he logrado determinar cuál es uno de los posaderos principales que utilizan para la pesca, que además es el que aparece en las fotografías. Junto a esa percha hay un talud arenoso que, si se diese la coincidencia de que es el que emplean para la cría, pues sería espectacularmente favorable para mis propósitos. Llegados a este punto, quiero aclarar que la prioridad absoluta en este proyecto de fotografía es no estropearles la existencia a estos martines pescadores. No estropearles ese posadero que parece ser el favorito para la pesca, o en ningún caso arruinar o poner en riesgo una nidada. Es cierto que en la medida en que yo consiga que estas aves me toleren y se sientan cómodas con mi presencia, eso va a ser totalmente favorable a mis propósitos de fotografía, pero sin perder nunca de vista que la prioridad número uno y la máxima es no arruinarles la existencia.
ya que yo pienso que cualquier material fotográfico o videográfico que podamos obtener en naturaleza a costa de arruinar la vida a unos animales carece por completo de sentido. Entonces ha llegado el momento de ausentarme yo durante unos cuantos días y dejar trabajando aquí una cámara de fototrampeo que vaya cogiendo imágenes e información con la que luego yo podré tomar decisiones.